Ahora sí, muy buenos días queridos estudiantes. Hoy 8 de abril vamos a iniciar oficialmente con las clases de materno e infantil. Sean bienvenidos al aula. El medio de comunicación lo vamos a hacer a través del chat. Si es que tienen alguna inquietud, por favor me la hacen saber, ¿no? La primera clase que vamos a ver, vamos a hacer un análisis de la salud reproductiva y la paternidad responsable en el Ecuador, y para eso vamos a ver algunas estadísticas. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es tener un conocimiento general de lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo con relación a la salud reproductiva, a la salud de la mujer, a los embarazos, y tener una idea más clara de quiénes van a ser nuestros pacientes y en qué condiciones van a venir estos pacientes. Así que eso es lo que vamos a revisar en esta clase, ¿no? Me van a permitir en este momento, si es que todos me están escuchando y viendo bien, quisiera que por favor me confirmen. Para las personas, sí, ya gracias. Para las personas que están entrando y saliendo de las reuniones, seguramente tienen instalado el programa en el celular. Les decía, les comentaba que en el celular, si es que les entra una llamada o mensaje, se desconecta el teléfono de la sesión. Entonces es importante, por favor, que pongan el teléfono en modo avión para que durante la sesión no les suceda esto, ¿no? Bueno, vamos a continuar y entonces voy a hacer, buenos días, Joana, voy a compartir la pantalla con ustedes sobre los contenidos de la primera clase y vamos a iniciar, ¿no? Entonces, se me permiten hacer la unión de la pantalla, a pesar de que hay personas que todavía están ingresando. Tengo ya mi pantalla para poder compartir con ustedes. Ya. Si alguien puede activar, por favor, el micrófono y decir si están viendo la pantalla. Sí. ¿Sí? ¿Sí ven? Ya. Gracias. Entonces vamos a iniciar nuestro tema, salud sexual y reproductiva en el Ecuador. Al referirnos a la salud sexual y reproductiva en el Ecuador, vamos a ver aquellas variables que tienen relación con el componente sexual, es decir, la posibilidad y la aplicación del derecho que tiene todo ser humano a ejercer su sexualidad de hombre o de mujer, y la reproducción, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener hijos y de tener una familia. Entonces, en ese tema nos vamos a centrar y vamos a ver que hay algunos factores que están determinando la salud sexual y reproductiva en el Ecuador y que están produciendo unas desigualdades inminentes en el desarrollo de estas dos actividades. Por una parte, encontramos las desigualdades económicas que se reflejan, ¿sí?, en los estratos con mayor incidencia en los estratos medios y pobres, ¿no? Que no tienen acceso por sus condiciones económicas a una buena educación, no tienen acceso a buenos servicios de salud para que puedan desarrollar sus experiencias sexuales y reproductivas. Es más difícil que una pareja o una persona que no tenga las condiciones económicas pueda instruirse en lo que es la salud sexual y la reproductiva, o que puedan acceder a servicios de planificación familiar, ¿no?
hay también desigualdades sociales. Las desigualdades sociales tienen mucha relación con las desigualdades económicas y están marcando también un gran deterioro en lo que es la vida sexual y reproductiva. Al hablar de desigualdades sociales, estamos, por ejemplo, hablando de lo que se refiere a etnias, a culturas. Hay pueblos, ciudades, comunidades que no han tenido un buen desarrollo social, económico, cultural, y que les impide, son barreras para que puedan desarrollar una sexualidad sana y una reproducción consciente. Entonces, eso también está generando mucho problema en lo que es la salud sexual y reproductiva. Y finalmente también, aparte de muchos otros factores, hay desigualdades de género y étnicas, ¿no? Todavía nuestras sociedades son sociedades machistas en donde hasta ahora se espera la autorización, por ejemplo, del hombre para poder hacer planificación en el caso de las mujeres casadas o en el caso de las etnias, ¿no? Hay grupos étnicos en donde, y étnicos y religiosos en donde se prohíbe el uso, por ejemplo, de métodos de anticoncepción y que de una u otra forma están agravando la situación de la mujer, de las mujeres y de los niños. Entonces, estos factores unidos a muchos otros, como por ejemplo la geografía, no es lo mismo el acceso de los servicios de salud de las personas que viven en la ciudad a aquellas que viven en el campo, ¿no? Siempre se dificulta más el acceso a los servicios de salud en las zonas geográficas. Estos son un sinnúmero de factores que están incidiendo en todo lo que es la salud sexual y reproductiva del ser humano. ¿Cómo se mide o cómo se valora cómo está la salud sexual y reproductiva a nivel del mundo? Hay algunos indicadores que nos dan una idea general de cómo está la salud sexual y reproductiva. Uno de esos indicadores es la tasa global de fecundidad en el Ecuador, ¿no? La tasa de fecundidad del Ecuador, en general, ¿no? La tasa de fecundidad sus siglas son la TGF. Cuando ustedes miren una TGF significa que estamos hablando de una tasa global de fecundidad. ¿Y en qué se resume esta tasa global de fecundidad? Es el número de hijos que nacieron o que nacerán de una mujer. Y generalmente las mujeres se cuentan de 1000 en 1000. Entonces, la tasa será por cada 1000 mujeres que tuvieron hijos, ¿no? En un periodo determinado. Según las últimas estadísticas que se han practicado en el Ecuador, la tasa global de fecundidad ha disminuido de acuerdo a las tendencias a nivel mundial, ¿sí? Antes del 1975, la tasa global de fecundidad era de 5.4, ¿no? En el 2000, hasta el 2012, la tasa de fecundidad fue de 3 aquí en el Ecuador, es decir, por cada 1000 mujeres tenían 3 hijos, ¿no es cierto? Y la tasa global de fecundidad deseada, o a la que queremos llegar, o que seguramente ya hemos llegado, es de tener dos hijos, no 2.5 hijos, sino 2 hijos. Ustedes ya en los últimos años, en la última década, pueden haberse dado cuenta que los matrimonios de las mujeres ya no piensan en tener muchos hijos, ¿no? Usted hace una encuesta, una estadística, y generalmente las mujeres prefieren no tener hijos o tener un solo hijo o máximo 2 hijos, dependiendo del área también donde realice usted la encuesta, ¿no? Generalmente en las áreas rurales todavía hay esa tradición de tener muchos más hijos. Pero en general hemos visto que a nivel del país la tasa global de fecundidad ha ido bajando y se ubica más o menos entre 2 y 3 hijos por mujer. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Sí? Bueno, en conclusión, podemos decir que los determinantes de la salud, como el lugar de residencia,
en lugar de la escolaridad, si se han completado su escolaridad o si se han quedado a medias, la pobreza, el pertenecer o no a una nacionalidad, tienen una gran incidencia en lo que es el comportamiento de la tasa general o global de fecundidad, ¿no? Como ustedes han visto, son factores que están incidiendo en el número de hijos que una mujer puede tener. Quisiera saber, por favor, que me confirmen si me están escuchando, porque yo cuando comparto la pantalla dejo de verles a ustedes. Alguien que abra su micrófono y me confirme, por favor. Sí, se escucha, Liz. Ya, gracias. Otro indicador que nos está dando una idea general de cómo es la tasa específica de fecundidad, perdón, es la tasa específica de fecundidad. En cambio, la tasa específica de fecundidad se diferencia porque esta va a medir el número de nacimientos que ocurre o que tiene una mujer, pero a esta la vamos a segregar por edades. Entonces, por ejemplo, voy a sacar la tasa específica de fecundidad de 15 a 19 años o la tasa específica de fecundidad de 20 a 25 años, ¿no? Al contrario que la otra, la tasa global nos saca en general de toda la población sin hacer discriminación de edad. Entonces, la tasa específica de fecundidad, ¿sí? Sus siglas son TEFE, nos da el número de nacimientos que ocurren durante un determinado periodo, ¿sí? Y hace referencia a cada 1000 mujeres, ¿no? Esas 1000 mujeres están en edad reproductiva y se caracterizan porque están clasificados por grupos de edad simple, es decir, de 15 a 19, de 20 a 25, de 30 a 35, depende de cómo yo realicé los grupos. ¿Qué nos dice esta tasa específica de fecundidad aquí en el Ecuador? Nos manifiesta que las mujeres que tienen más hijos están ubicadas entre el grupo de 20 a 24 años, ¿sí? Esto es lógico, ¿no? Porque entre los 20 y los 24 años están en plena edad de reproductiva, entonces seguramente estas mujeres son las que tienen mayor probabilidad de embarazarse y de tener hijos, ¿no? En segundo lugar, están las mujeres que tienen hijos de 25 a 29 años, ¿no? También es lógico porque están en plena edad de reproducción, pero hay un dato muy importante y hay un subregistro que nos está indicando que entre el grupo de 15 a 19 años, es decir, en un grupo de adolescentes, existe un repunte con relación al periodo anterior de que las mujeres están embarazándose. Quiere decir que las adolescentes ubicadas entre los 15 y los 19 años, en estos últimos periodos de tiempo se están embarazando con mayor frecuencia, ¿sí? Y esto para la salud pública y para todo el país es un signo de alerta, porque el embarazo no se debería dar en adolescentes, ¿no? Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, miren, este número, este dato es importantísimo considerarlo cuando nosotros estudiamos materno-infantil. Quiere decir que gran parte de la población que nosotros vamos a atender o a cuidar se van a ubicar entre los 15 y los 19 años. Es decir, vamos a tratar con adolescentes, por lo cual tendríamos que saber claramente cuáles son las características físicas, psicológicas y anatómicas de un adolescente para poder entender su proceso de embarazo. Y al hablar de eso, ¿sí? Como es un grupo de prioridad, vamos a ver qué es lo que sucede con el embarazo en adolescentes. Miren, América Latina ocupa el segundo lugar en el mundo en los embarazos adolescentes. Es decir, tiene un alto porcentaje de incidencia de embarazos en adolescentes, producto de todos los factores que habíamos visto al inicio. La falta de educación, la falta de accesibilidad a servicios de salud, la falta de condiciones económicas hacen que los adolescentes sean un grupo vulnerable que esté más expuesto
a tener relaciones sexuales y a terminar estas relaciones sexuales en embarazos, y generalmente en un 90-80% de los casos de estos embarazos son embarazos no planificados, por lo tanto son embarazos no deseados. El panorama en el Ecuador es una réplica de lo que está sucediendo en América Latina. En el Ecuador es el tercer país de la región con la tasa más alta de embarazos en adolescentes, ¿no? Entonces estamos ganando a muchos otros países que están en nuestra región en cuanto a los embarazos en adolescentes. Y nos reporta que estos embarazos en adolescentes empiezan desde los 10 años hasta los 19 años. Imagínense, 10 años son niñas todavía que están empezando a desarrollar su cuerpo, pero sin embargo ya tienen una o varias experiencias sexuales que terminan en embarazos no deseados, ¿no? Entonces, para que ustedes, por favor, tomen en cuenta la situación por la que estamos atravesando. No sé si va a salir la que se colgó, creo. Vamos, se nos pasa. Ya. Lo que se le pasó, ¿verdad? Sí, ahí está. Vamos a ver algunas cifras en cuanto a lo que sucede con las mujeres. El 39.2% de las mujeres entre los 15 y los 19 años reportan haber tenido una experiencia sexual, ¿no? Miren, o sea, el ejercicio de la sexualidad en el Ecuador es bastante temprano, de los 15 a los 19 años. El 7.5% de las mujeres tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años, ¿no? Pues quiere decir que estamos enfrentándonos a que las niñas están abriendo su expediente sexual antes de los 15 años. Estamos hablando de 14, 13, ¿sí? Y el 30.1% de las mujeres, ¿sí?, tuvieron relaciones sexuales antes de los 18 años o antes de los 18 años. Quiere decir, ¿sí?, que la vida sexual en el Ecuador es acelerada, ¿sí? Estamos hablando en un promedio de los 9 años, inicia a los 9 años la vida sexual, y a los 18 años todas las mujeres ya han tenido por lo menos una experiencia sexual, ¿no? Eso hace que esta población joven sea más vulnerable a tener embarazos no deseados. Al no ser deseados, también son las personas más vulnerables para tener abortos inducidos o complicaciones durante el proceso materno y de parto, ¿no? Y además son una población altamente expuesta a tener enfermedades de transmisión sexual, debido a que generalmente las relaciones sentimentales que mantienen no son estables. El 89.9% de los adolescentes tuvieron su primera relación sexual con personas mayores. ¿No? Este es un dato muy alarmante. Significa que las adolescentes, ¿sí?, tienen relaciones de inequidad sentimentales, ¿no? Porque cuando en una relación hay, por la edad, diferencia de edad, ¿sí?, no es una relación pareja, es decir, no es una relación de igualdad, sino es una relación de posesión y de fuerza. ¿Por qué? Porque el poder va a ejercer siempre la persona que tiene mayor edad, ¿no? El adolescente, por sus características de adolescente, va a estar sumiso a esa relación. Entonces, miren, se complica aún más el panorama de los adolescentes y de las adolescentes que mantienen relaciones con personas mayores, pues no es una relación equitativa. Y esto se refleja en tanta violencia intrafamiliar que existe a nivel del país, ¿no?
El 18.3% de las mujeres entre los 15 y los 19 años ya reportan haber tenido un hijo. ¿Sí? Entonces es grande, miren, el 18.3% de las chicas a los de 15 a 19 años ya tienen un hijo. Y el 7.8% de esos embarazos antes de los 15 años fueron reportados que fueron con personas mayores de 30 años, ¿no? Volvemos a una relación de inequidad, ¿no? Las niñas, ¿sí? Confían su amor, su experiencia sexual a personas mayores de edad, ¿sí? Y terminan generalmente en embarazos. Esto dentro de la tipificación legal del país, pues se considera como un delito, ¿no? El mantener relaciones sexuales con personas mayores, con un menor de edad, se tipifica como un delito. El 7.5% de los embarazos en menores de 15 años terminó en aborto. ¿Ya? Miren, ese dato es sumamente importantísimo, ¿no? De cada 100 niñas embarazadas, 7 u 8 van a terminar en un aborto. Y eso significa que ese grupo es sumamente vulnerable de sufrir una muerte materna o de tener complicaciones en el momento de realizarse el aborto. O si es que el embarazo termina, será un embarazo que no fue deseado y ahí viene toda la problemática social. Son niños, o si bien son abandonados, o también son niños maltratados. Y miren la cadena cómo se va generalizando, ¿no? Un niño maltratado es un niño que se siente rechazado por la sociedad, que tiene problemas de adaptación. Luego vendrá el uso de drogas, las malas compañías. Miren cómo se va multiplicando, ¿sí? Los problemas cuando al inicio no podemos controlar la situación. ¿Qué pasa? Veamos el panorama, qué pasa con la demanda y el acceso de los métodos anticonceptivos. ¿Sí? Si bien en el país el acceso para tener métodos anticonceptivos ha mejorado ampliamente por la legislación, debido a que ahora no es un tema tabú como en épocas anteriores. Este es un derecho que se contempla dentro de la sexualidad, dentro de la Constitución, como uno de los derechos fundamentales de hombres y de mujeres de planificar su vida, ¿sí? La reproducción, y la misma que debe incluir formación y acceso a los métodos anticonceptivos. Esta es una tarea que el Estado se ha planteado, el de educar a la población en cuanto a tener un acceso adecuado al uso de los métodos anticonceptivos, pero también a tener una maternidad y una paternidad responsable, con la finalidad de mejorar los indicadores de fecundidad y mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos, ¿no? Reduciendo en alguna medida los embarazos no planificados y no deseados. Con relación a los métodos de planificación familiar, el 81.4% de las mujeres casadas o unidas utilizan un método de planificación familiar, ¿no? De algún modo las mujeres están utilizando un método de planificación familiar. Estamos hablando del segmento de las mujeres casadas, ¿no? El 79.5% de las mujeres entre los 2 y 14 años, miren, tienen un conocimiento sobre métodos de anticoncepción, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay una está ligado el conocimiento sobre lo que es la sexualidad y el uso de métodos de anticonceptivos en los grupos jóvenes, ¿no? Por eso es que quizá tienen mayor especificidad cuando van a tener relaciones sexuales. Sin embargo, el conocimiento, ¿no? No siempre asegura el uso. Por eso es que en este segmento de adolescentes, si bien conocen que se pueden quedar embarazadas o cómo evitar los embarazos, no lo practican, ¿no? Quizá por el nivel de educación, por el temor, por la vergüenza. Entonces,
se queda en el plano de conocer los métodos, pero no los utilizan, ¿sí? Los métodos preferidos por las mujeres son los implantes subdérmicos en un 38.8%. Luego vienen todos aquellos métodos inyectables y con un menor porcentaje están las esterilizaciones femeninas. Lógicamente, dependiendo de la condición de la mujer, también va a ser el uso de los métodos, ¿no? Por ejemplo, los implantes subdérmicos son preferidos por adolescentes y por mujeres que no tienen una relación estable, digamos, ¿no? Por ejemplo, no están casadas, sino más bien pues practican su sexualidad en relaciones ahora abiertas o esporádicas. Igual pasa con los inyectables, ¿no? Aunque los inyectables no son muy preferidos por todos aquellos secuelas o, o problemas que les produce a las mujeres, a cierto tipo de mujeres, ¿no? La esterilización femenina es uno de los métodos anticonceptivos que son más utilizados en mujeres que ya tienen una relación estable de muchos años, ya han tenido hijos y pues ya no les interesa el procrear más familia. Entonces, dependiendo de la situación y de las condiciones de la mujer, también es la utilización de los métodos anticonceptivos. Vamos a continuar. Un indicador importante que tenemos que evaluar es la demanda satisfecha o insatisfecha, perdón, de los métodos de planificación familiar. ¿Qué significa? El número de personas que buscaron un método de planificación familiar y no lograron tener este servicio, ¿no? Entonces, este es un indicador que como su nombre lo dice, nos indica el porcentaje de mujeres que por alguna circunstancia no lograron tener un método de planificación familiar y eso ha incidido mucho en su salud sexual y reproductiva. Como todos sabemos, la principal fuente de obtención de un método de planificación familiar es el Ministerio de Salud Pública, que es aquel que provee de los métodos en forma gratuita y tiene grupos de prioridad, como son los adolescentes, ¿sí? Para evitar justamente que las tasas de fecundidad se eleven, ¿no? Como ustedes ven ahí en el gráfico, hay millones de mujeres a nivel del mundo que carecen de estos servicios esenciales. Aunque a ustedes les parezca extraño, ¿sí? Todavía en nuestro país hay miles de mujeres que todavía no han accedido a un servicio normal de planificación familiar o de vigilancia o de control del embarazo, ¿sí? Por situaciones económicas, por situaciones geográficas o por situaciones sociales, ¿no? Entonces, como por ejemplo el machismo, hay un montón de casos en donde las mujeres son cohibidas de hacer uso de estos métodos por condiciones machistas de su pareja, ¿no? Hay una creencia equivocada en el país, sobre todo en la costa, no sé si ustedes tienen experiencia o conocimiento, de que los hombres creen que cuando una mujer que ya tiene una relación estable utiliza un método de anticoncepción, pues va a traicionarlo. Entonces, miren, estas son concepciones machistas y erróneas que limitan a la mujer el hacer una adecuada planificación familiar, ¿no? En el Ecuador, la demanda insatisfecha de mujeres para utilizar métodos de planificación familiar es del 7% y se da más en mujeres casadas, por el hecho que yo les decía, ¿no? Las mujeres casadas, sus parejas, tienen miedo a que les traicionen cuando utilizan métodos de planificación familiar. Entonces, un indicador para los hombres es que no les están traicionando, es que su mujer no se embarace, ¿no? Entonces, mire, son conclusiones erróneas, ¿no? Porque pueden utilizar otro tipo de métodos para no embarazarse, igual tradicionales, pero generalmente los hombres creen que mientras no tengan un método de planificación familiar, pues está todo bien.
Hay nacionalidades, hay zonas, por ejemplo, indígenas o de religiones que prohíben también el uso de métodos de planificación familiar. Y el acceso a la educación de una mujer es un limitante para poder tomar decisiones. Si una mujer no tiene una instrucción, una educación adecuada, no puede tener los elementos suficientes para definir qué es lo mejor para ella y para su familia. Entonces está siempre sometida a la opinión del hombre, ¿no? Y eso limita que tome las decisiones propias. Ya habíamos hablado de cuáles son los métodos preferidos por parte de las mujeres, ¿no? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa con que existan mujeres insatisfechas en cuanto al uso de métodos de planificación familiar? Se ha visto en muchos estudios de salud sexual y reproductiva a nivel de Latinoamérica que satisfacer la demanda de los métodos anticonceptivos y de planificación familiar resulta una intervención efectiva en la reducción de los embarazos no planificados y de los abortos inseguros. Es decir, esto redunda en la muerte materna, ¿sí? Cuando una mujer tiene la libre elección de planificar su familia y de utilizar un método de planificación que le permita decidir en qué momento quiere tener hijos, ha ayudado enteramente a que su vida sexual sea satisfactoria y que pueda tener hijos cuando ella lo decida, en el momento que lo decida, y esto hace que el embarazo sea un embarazo deseado, que la salud de la mujer se encuentre en mejores condiciones para producir este embarazo y por lo tanto los riesgos de tener complicaciones durante el embarazo o del parto se reducen porque será una persona que esté pendiente de sus controles, de los cuidados, y esto a su vez está asegurando que exista un feliz término del embarazo y del embarazo, ¿no es cierto? Y que nazca un niño en buenas condiciones, que sea un niño querido, que sea un niño esperado, ¿sí? Y esto lógicamente está incidiendo en la vida familiar y por ende en la sociedad, porque no va a ser un niño maltratado ni un niño abandonado. Entonces, miren cómo un hecho que de pronto no parecería trascendental es muy importante en la vida y en la planificación de los pueblos, ¿no? Al, al referirnos también a, a lo que son los embarazos no deseados, estos están muy ligados a la práctica del aborto. Lamentablemente, cuando una mujer, por ahora de circunstancias, no desea tener el niño, recurren a los abortos, no estamos hablando de los abortos espontáneos que se producen por malformaciones o por incompatibilidades de la madre con el feto, sino estamos hablando de aquella terminación abrupta de un embarazo a través de una intervención humana, ¿no? Esto se llama aborto. Ustedes saben que la legislación ecuatoriana penaliza el aborto y es considerado una práctica, un delito, y entonces, sin embargo, a pesar de todo ello, se siguen produciendo abortos. Y miren cómo nos refiere ahí la lámina, que de cada 4 de cada 10 embarazos terminan en aborto, ¿no? Es decir, tengo 10 mujeres embarazadas, pero 4 de ellas van a abortar. Estamos casi hablando de la mitad de embarazos. El 13% de las muertes maternas se deben a los abortos. O sea, las muertes maternas, ya vamos a ver, son condiciones que están poniendo en riesgo la vida de la mujer, que pueden ser condiciones preexistentes en la mujer, pero aquí nos habla de que de las muertes maternas que se producen, la gran mayoría sí tienen su relación con un aborto que se practicó la mujer. En el Ecuador, el 15.6% de las muertes maternas se producen, miren, por abortos, ¿no? Y ocupa el 5.º lugar de causa de muerte a nivel general.
Todos los países tienen una estadística en donde se hace un listado anual de cuáles han sido las causas de muerte más frecuentes en ese país, ¿sí? En el Ecuador, las principales causas de muerte son los accidentes de tránsito, en primer lugar, por el uso de alcohol. Luego vienen las enfermedades cardíacas, como hipertensiones, ¿sí? Luego vienen las enfermedades degenerativas, crónico-degenerativas, como la diabetes. Y se ubica en quinto lugar las muertes maternas producidas por un aborto. Pues miren, el porcentaje de muertes que se producen anualmente son bastante altas debido a abortos ilegales, ¿no? Es la tercera causa de muerte. Entonces son cifras que nos alarman. Y estas muertes maternas por abortos se producen en qué componente, en los adolescentes. Habíamos visto que se recurren a las jóvenes que todavía no se han desarrollado, que no han tenido la oportunidad de terminar sus estudios, de educarse, de ser profesionales. Entonces, no es la pérdida de la fuerza laboral, es la pérdida de una sociedad que se está que podría ser prevenibles. Aquí sí vamos a hablar, miren, de lo que es la muerte materna, ¿no? La muerte materna muertes que se producen después de haber de, del embarazo, después del es decir, estamos hablando de aquellas mujeres que tengan en el periodo, ¿no? Es deficiente que terminar en una muerte, porque el embarazo es una condición normal de la mujer, de la parte del ciclo de reproducción normal de la mujer. Entonces, algo que es normal no tiene por qué causar la muerte. Y por eso es un indicador de alarma que una mujer embarazada se muera o una mujer por dar a luz se muera. No es lo usual, no es lo normal, ¿no? En el Ecuador la razón de mortalidad materna fue del 49.16 por cada 100.000 nacidos vivos. O sea, de los 100.000 nacidos vivos, ¿sí? El 50% de las madres se murieron. Y eso significa un gran problema social, ¿no? Esos niños quedaron solos sin sus madres al cuidado de familiares o quedaron abandonados. Si son madres adolescentes que no tienen familia o que las familias no les respaldan, son niños que quedan abandonados. Los niños abandonados son más susceptibles de sufrir algún tipo de discriminación o algún tipo de abuso. Los abusos producen es un círculo vicioso, ¿no? Que se va multiplicando en la sociedad. Los niños abandonados son niños insatisfechos, que no tienen amor, que no tienen cariño, son presas de trata de blancas, son presas de las drogas, de la delincuencia. Entonces miren cómo se va deteriorando el asunto social. Por eso es que se hace tanto énfasis en tener familias formadas para que los niños no nazcan desprotegidos y tengan personas que les puedan guiar y les puedan ayudar. Las causas médicas o las condiciones médicas preexistentes o las causas por las que las mujeres mueren en el Ecuador y que se tipifican como muertes maternas, se caracterizan primero aquellas condiciones preexistentes en la mujer. Por ejemplo, si la mujer
era enferma de antemano y tenía alguna enfermedad coronaria, alguna disfunción, por ejemplo, una diabetes, con el embarazo estas enfermedades se agudizan y puede producirse una muerte, ¿no es cierto? Estamos hablando igual de los trastornos hipertensivos. Generalmente un gran número de mujeres durante la época del embarazo pueden tener alteraciones de la presión arterial. Estos componentes o estas alteraciones se ven con mucha frecuencia en las adolescentes, ¿sí? Mientras más joven es la mujer que se embaraza, más riesgo tiene de que se produzcan alteraciones en su presión arterial. Y mientras más añosa o más vieja la mujer se embaraza, también tiene trastornos de hipertensión. Entonces, estos trastornos se conocen como alteraciones fisiológicas de la presión producidas por el embarazo, ¿no? Y en estos grupos extremos de edad se presenta con mayor frecuencia. Luego hay otras causas como las hemorragias obstétricas, las hemorragias que se producen durante el embarazo, que son un signo de alarma y de alerta, o aquellas hemorragias que se producen durante la tercera etapa del parto, es decir, ya cuando el niño está naciendo o va a nacer, o cuando ya hay la expulsión de la placenta. Estas también son condiciones que pueden llevar a la muerte a una mujer, ¿no? O cuando hay un parto distóxico, es decir, un parto difícil, un parto que no se va a poder realizar en forma normal, en forma vaginal, y que está poniendo en riesgo la salud tanto de la mujer como la del niño. Esas son las principales causas de muerte a nivel de las mujeres, ¿no? Bueno, en definitiva, ese es el panorama que tenemos con relación a lo que son la salud reproductiva y salud sexual en el Ecuador, ¿no? Y que nos está dando un indicio de cómo es la salud en este aspecto y de cuáles son los grupos de atención que nosotros vamos a tener en nuestros servicios de salud y en nuestras consultas, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tener un gran número. Por favor, Dayana, cierre el micrófono. Eso. Ya. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Por favor, pueden cerrar. Gracias. Entonces les comentaba que este es el panorama que nosotros vamos a tener, y nuestras consultas van a estar siempre llenas, primero, de adolescentes, ¿sí?, que han iniciado su vida sexual y por tanto están aptas para la reproducción, ¿sí?, que en muchos de los casos ya vienen embarazadas y que tienen embarazos que no son necesariamente deseados o planificados, y que, como yo les decía, pues eso genera un problema no solamente para la mujer, sino también para su entorno social y para toda la sociedad en general. Quisiera ahora escuchar, a ver, Andreina me está diciendo algo. Espérate, Andreina, déjame ver. Dicen, se escucha entrecostado. A ver. Andreina dice, se incrementa, Listen, buenos días, ¿el uso de métodos anticonceptivos por un tiempo prolongado podría traer alguna consecuencia? Depende del método que utilices, ¿no? Pero generalmente si son métodos que tienen descargas hormonales como los implantes o las inyecciones, de hecho son sustancias externas o no, que no son propias del organismo y que por lo tanto nos van a producir ciertos niveles de alteración, ¿no? Entonces, siempre tenemos que utilizar los métodos anticonceptivos con un control específico y por un tiempo determinado. Aunque ahora han mejorado mucho su presentación y su eficiencia, sin embargo, siempre requieren del control médico para saber cómo están actuando dentro de nuestro organismo. Andreina me dice, ¿es tan grande las diferentes medidas que se van dando en cuanto a las mujeres embarazadas y el incremento de abortos se van a ver?
es tan grande las diferentes medidas que se van dando en cuanto a las mujeres embarazadas y el incremento de abortos que se van dando. No te entiendo, Andreina, pero entiendo que me quieres decir que hay muchas mujeres que se siguen embarazando y que esto se va produciendo abortos, ¿no? Sí, no necesariamente todos los abortos se producen en adolescentes, también hay un gran número, hay un gran subregistro de mujeres casadas que abortan, ¿no? Porque no quieren tener más hijos y que por la condición machista de su pareja, pues no pueden utilizar un método de planificación familiar. Entonces, no necesariamente los abortos están circunscritos solamente para las adolescentes, también en mujeres casadas hay un gran porcentaje de abortos que se producen, ¿no? ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen ninguna otra pregunta? ¿Alguna cosa que tengan que comentar con el grupo? ¿Alguna experiencia? Están muy calladitos, muy calladitas. No tenemos nada que comentar. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Bueno, yo les voy a, si es que no tienen dudas, yo les voy a hacer preguntas. A ver, dice Nayeli. Dicen, buenos días, en un hospital público una mujer puede hacerse la esterilización sin problema alguno, ya sea una mujer casada o soltera. Sí, la política pública ahora en el Ecuador determina que la mujer es la única persona que decide sobre su cuerpo. Antiguamente se esperaba la aprobación del esposo de la pareja para poder hacerse una esterilización. Sin embargo, ahora la mujer es quien decide si tiene o no hijos, ¿no? Entonces, generalmente se practica solamente con la disposición de la mujer. En el caso de las chicas, no necesita estar casada o ser soltera, no te van a preguntar, ¿eres casada? Para poder hacer la esterilización. Esa ya es una decisión propia de la mujer. ¿Hay alguna dificultad en relación a las adolescentes? Como saben, los adolescentes legalmente no son ciudadanos, no tienen los derechos civiles de acuerdo a la Constitución, sino hasta los 18 años. Entonces, en el caso de los adolescentes, ahí sí tendrían que tener la autorización de sus padres, ¿no? Para poder realizarse una esterilización. Yasmín me pregunta, dicen, ¿qué alteraciones o qué problemas son más comunes en las adolescentes embarazadas? ¿Qué alteraciones o qué problemas son más frecuentes en las adolescentes embarazadas? En las chicas adolescentes embarazadas, las principales causas de enfermedad o de muerte se relacionan con los cambios hipertensivos que se producen, ¿no? Entonces, estamos hablando de alteraciones en la presión,
¿sí? Que generalmente terminan en partos prematuros o terminan en la muerte de la madre o del niño. Dicen buenos días, Sandy. ¿Cómo es el organismo? Que lo que hacen es aumentar la carga de hormonas masculinas. Saben que ustedes tienen el cuerpo está formado por hormonas femeninas y masculinas. Los implantes son una carga alta de hormonas masculinas que están inhibiendo la producción en el cuerpo de hormonas femeninas y por eso se alteran los ciclos menstruales. Esa es la forma en cómo actúan, ¿no? Y ven menstrual alteran el ciclo reproductivo, no el ciclo menstrual, sino el ciclo reproductivo, la fase reproductiva de la mujer. Y es como que si estuviéramos constantemente entrando en un ciclo menstrual. Es decir, nunca nuestro organismo, cuando utilizamos este tipo de métodos anticonceptivos, está preparado para la reproducción. Es como que si se saltara esta fase y solo estuviéramos iniciando el periodo menstrual. Entonces, por eso es que incluso las descargas de estas hormonas nos producen sangrados intermenstruales o estamos sangrando todo el tiempo. Hay reportes de que la mujer sangra permanentemente, ¿no? Y por eso necesitan un control estricto porque se puede producir también anemias por el exceso de sangrado. Si una persona se realiza una inseminación, ¿tiene riesgos probables durante el embarazo? Pues sí, una inseminación es embarazo, y cuando la naturaleza no ha adecuado normalmente el útero para que reciba al embrión, pues una certeza de que ese embarazo termine adecuadamente. Esterilización. Ahora no hay una edad específica para realizar la esterilización. Hace tiempo se pensaba que una edad adecuada era a partir de los 29, 30 años, pero ¿qué es lo que sucedía? Que una mujer, como ustedes ya vieron en las estadísticas, a los 20 años ya puede tener 6 hijos, ¿no? Entonces vamos a esperar 10 años más para que tenga 6 hijos más. Estaríamos hablando de que esa mujer ya tiene media docena de hijos o tiene una docena de hijos. Entonces, no es un determinante la edad, sino el número de hijos que tenga una mujer, porque una mujer a los 20 años ya puede tener, como te digo, 6 hijos. Entonces, no solamente es una variable que me permite evaluar si ya debe o no debe hacerse, ella tiene edad para hacerse una esterilización, sino más bien si esa mujer ya ha cumplido su ciclo reproductivo, porque si ya tengo a los 20 años 6 hijos, o sea, ¿qué más espero? ¿Tener 6 más para poderme esterilizar? Entonces, no, una mujer ya con 1 o con 2 hijos puede sentirse satisfecha de haber realizado su maternidad y decidir tener una esterilización. Entonces, no es un determinante la edad. Tampoco quiero decir que un adolescente a los 15 años se realice una esterilización, sería una locura. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no ha terminado de desarrollarse, ¿no? Entonces, sí sería un procedimiento grave, pues realizarlo a esa edad, pero ya les doy el caso, ¿no? Que una persona a los 20 años ya puede tener 6 hijos. Entonces, yo ahí sin pensarlo decidiría hacerme una esterilización. ¿Para que me voy a llenar de muchos más hijos? ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿Inquietudes? Bueno, yo voy a evaluar a ver qué tanto entendieron de lo que les expliqué.
Para que por favor contesten las preguntas, puede abrir la persona que se decida el micrófono, ¿no? Para poder escucharles todos. ¿Cuáles son los determinantes de salud que tienen incidencia en la tasa global de fecundidad en el Ecuador? ¿Quién puede dar una explicación rápida de esto? ¿Desean que escoja yo la persona? Les voy a pedir que cuando ingrese, a ver, sí dicen escoja, dice. A ver, Yasmín Revelo. Les voy a pedir que por favor para mis sesiones pongan sus nombres, ¿no? Para que incluso quede registrada la lista de asistencia, ¿no? Porque si ustedes me ponen ahí un número, yo no sé de quién es y no voy a poder registrar la asistencia. Entonces, Yasmín, por favor, ¿me podrías explicar cuáles son los determinantes de salud que tienen incidencia en la tasa global de fecundidad aquí en el Ecuador? Yasmín Revelo. A ver, Lice, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, perfecto. Dime. Dentro del análisis reproductivo dentro del Ecuador, lo que usted nos decía es que, por ejemplo, uno de los factores que influyen es la desigualdad social en cuanto a etnias, culturas y varias determinaciones. Otra también es la falta de información, como por ejemplo de zonas rurales que allá no tienen un acceso muy bueno a la información y a la vez también el acceso a los servicios de salud. Muy bien. También la desigualdad de género, que en el caso de el machismo, esos. Ya, perfecto, muy bien. Esos son, es decir, aquellos factores que están incidiendo. Veamos, la tasa de fecundidad, ¿en qué grupo de edad es el más afectado con la tasa específica de fecundidad? A ver, Leti. Según la tasa específica de fecundidad, ¿sí? ¿Qué grupo es el que se embaraza con más frecuencia o que se está embarazando con más frecuencia, Leti? Ya, ahí me escucha, Licen. Sí, te escucho. Ya, a ver, bueno, en la tasa específica de fecundidad, esta va a ser un análisis más, o sea, por rangos de edades o por una edad promedio que querramos hacer más énfasis. Son tres los que serían más propensos o los que tendríamos que tener mayor estudio van a ser los adolescentes, entre los 15 y 19 años, ya que van a tener mayores problemas, puede ser por la falta de información o varios factores o varios determinantes. Y los otros grupos serían desde los 20 hasta los 29 años, que se dividen en dos grupos. De 20 a 24, las mujeres casadas, porque igual tienen su edad reproductiva todavía, y de 25 a 29 años, porque todavía siguen estando en una edad fértil todavía para tener hijos. Pero en sí el grupo más frecuente que se hace más énfasis van a ser los adolescentes. Ya, perfecto. Entonces los adolescentes son los grupos que están más expuestos a tener embarazos, ¿no? Por falta de utilización de métodos o de accesos a métodos anticonceptivos, ¿no? Muy bien. A ver, Melanie, ¿qué lugar ocupa el Ecuador a nivel de Latinoamérica en tasas de embarazos en adolescentes? Dicen, buenos días. El Ecuador ocupa el tercer país a nivel de la región con abortos. Hola. Ya. No en abortos. Estamos hablando en embarazos adolescentes. Bájale un poquito el volumen de tu compu. ¿Hay alguna interferencia?
¿Nos puedes decir a qué edad las mujeres, o sea, de acuerdo a las estadísticas que vimos, a qué edad las mujeres tienen su primera relación sexual? ¿Te acuerdas? Recuerdo el porcentaje, estaba el 39.2% entre serían los adolescentes entre 15 y 19 que tenían su primera experiencia sexual. Ya. ¿Y cuál es la característica de estas primeras experiencias sexuales según las estadísticas? ¿Con qué grupos de edad están teniendo relaciones sexuales las adolescentes? A ver, por lo que entendí que el 7.5% tenían la primera experiencia sexual antes de los 15 y el 30.1% tenían la primera experiencia sexual antes de los 18. Ya. Ya, pero la característica de estas relaciones sexuales es de que las adolescentes o las mujeres jóvenes están teniendo relaciones sexuales con personas mayores, ¿no es cierto? Y nos decían que hay un gran porcentaje, creo que del 7% de adolescentes que tuvieron un hijo con una persona mayor de 30 años, ¿no es cierto? Al ser esto, Polet, al ser esto una estadística que estamos observando, ¿crees que sería un problema el que yo tenga como una relación con una persona mayor que mí? Si yo estoy enamorada, no le veo problema. ¿Tú crees que es una condición que produzca algún problema, alguna alteración? Dicen por el simple hecho de que una adolescente tenga relaciones con una persona mayor, en muchos de los casos esto sería como una violación, ya que una adolescente no tiene no puede pensar de la misma manera que una persona adulta. Entonces siempre la persona mayor va a tener más potestad sobre el adolescente. Ya. Entonces esto, miren, estaría tipificado como una violación, ¿no es cierto? Con un agravante que tuvo relaciones sexuales con un adolescente, y eso es penalizado. Y como personal de salud nosotros siempre tenemos que estar alerta a estos casos de violaciones, a casos de incesto o de violencia intrafamiliar, ¿no? Y tenemos que, como entes de salud, pues hacer las respectivas denuncias. Muy bien. Alguien que me pueda, Sisa. A ver, para ti, Sisa, ¿por qué crees que es un problema el tener embarazos no deseados? ¿O no será problema? Sisa. Buenos días, Liz, ¿sí me escucha? Sí, mija, sí te escucho. Bueno, yo creo que es un problema grave el no tener embarazos planificados o en adolescentes, que en muchos casos los adolescentes no quieren tener ese hijo y a lo que recurren es al aborto. Y al hacer esto, en muchos casos podría dañar su cuerpo, ya no podría tener complicaciones para tener otro embarazo. Y también en el asunto social, o sea, tendría problemas como para relacionarse con las demás personas. Así es, Isa, el tener, no solamente en los adolescentes, sino en la mujer que tiene un embarazo que no es planificado y no deseado, va a traer complicaciones, ¿no? Psicológicas para la mujer, porque va a tener un grado de rechazo a ese embarazo, a ese niño, y por ende, pues el niño que no es querido, que no es deseado, pues también va a sentir ese rechazo de su madre, de su entorno familiar. Entonces se van a generar los problemas. Les comento a todos, ayer estaba yo realizando una revisión de lo que es el envejecimiento.
porque tengo que dar esa materia en los intensivos en la noche. Entonces, con relación al envejecimiento, en un dato que ya está científicamente comprobado y nos dice que el tipo de envejecimiento que nosotros tengamos está influenciado por algunos factores que son el entorno social que tenemos, ¿no? Las prácticas o hábitos que tengamos durante el transcurso de nuestra vida, lo que yo siempre les he dicho, la alimentación, el ejercicio y demás prácticas. Pero hay un gran componente que nunca se lo había pensado y que está relacionado y que es el embarazo, ¿no? El tipo de embarazo que nuestras madres tuvieron, el tipo de concepción, es decir, si nosotros fuimos o no fuimos deseados. ¿Por qué? Porque ya se ha comprobado que psicológicamente y emocionalmente hay una gran relación del niño con la madre y todas las emociones y sensaciones que la madre tiene durante el embarazo, durante el proceso de procreación, están transmitidas directamente al hijo, al niño. Entonces, miren, ya está comprobado científicamente que este es un factor determinante para nuestro tipo de vejez. Entonces, ustedes ahí pueden ver por qué algunos viejitos son muy divertidos, son muy cálidos, son muy amorosos. Y también hay el otro grupo de viejitos que son amargados, que son aislados. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el entorno en donde viven? ¿Cuáles fueron las condiciones para venir al mundo? Y miren, eso es un dato sumamente importante para tener una consideración especial cuando atendamos a las mujeres y a los niños, ¿no? Sobre todo a las mujeres embarazadas. Cuando alrededor de nosotros exista una mujer embarazada, tiene que tener un trato especial en consideración al ser que se está formando, ¿no? Y generalmente nosotros no tomamos nunca en cuenta, ni siquiera nos enteramos de que estamos embarazadas, ¿no? Ya nos enteramos ya cuando estamos en el cuarto, quinto mes de embarazo y, ay, no estoy menstruando. Entonces, mire, lo fundamental que es este proceso, que es un proceso normal y natural en la vida de la mujer, pero que tiene que ser entendido y tiene que ser estudiado. Y nuestra misión como técnicos, como tecnólogos de enfermería es educar cada vez más a las mujeres y educarnos nosotros mismos para lograr que este periodo sea uno de los periodos más exitosos en la vida de una mujer, para que tengan productos. A los niños se les llama en medicina productos, ¿no? Para que los productos que tengan sean productos sanos, sean productos queridos, sean productos de momento necesita la mujer y la pareja en sí para poder tener niños sanos y niños felices, que en definitiva van a mejorar el mundo, ¿no? Ustedes ven ahora tantas cosas que he escuchado, tantas cosas que ustedes a su alrededor tienen al mundo sin una planificación porque no han sido deseados y los abandonamos a la buena de Dios para que crezcan. Entonces, nosotros tenemos un instrumento grande en nuestras manos, que es la educación, ir educando a estos grupos vulnerables, ir educando a los adolescentes e indicándoles qué es lo mejor, qué es lo más oportuno, porque incluso ahora las relaciones sexuales se las mantiene no porque yo desee, sino por la presión del grupo, ¿no? Ustedes saben bien cómo es la presión del grupo. Ustedes muchas veces han vivido la presión de grupo en sus aulas, con sus amigos, ¿no? Si yo no hago determinada cosa, ya no es parte del grupo y no estás en onda. Entonces, miren, si bien ahora hay más libertad para hacer la práctica de nuestra reproducción, de nuestra sexualidad, pero también todavía no tenemos ese acceso directo, ese acceso franco a poder determinar si ahora quiero o no quiero tener relaciones sexuales, si me cuido o no me cuido, si quiero o no quiero ya embarazarme. Entonces, miren, es importante
que nos instruyamos nosotros para poder también dar luces a otras personas. Bueno, mis queridos estudiantes, pienso que esta ha sido una reunión muy fructífera. Espero que los contenidos estén claros. Yo les voy a subir, hacerles llegar la presentación. No sé si la plataforma me admita subir la presentación. Y va a quedar una tarea para ustedes. Todo lo que yo les he explicado y les he presentado en PowerPoint está en el aula virtual en un documento que se llama Salud Sexual y Reproductiva en el Ecuador. La tarea que ustedes van a tener que realizar es leer el documento y punto seguido van a tener que contestar un cuestionario. Muchas de las preguntas que les hice ahora en el aula están dentro del cuestionario para que ustedes la contesten y me la suban nuevamente a la plataforma. Tienen exactamente hasta el 14, hasta el martes 14 de abril para realizar esta tarea. Creo que es un tiempo prudencial, no es nada difícil y así nosotros podemos haber fijado nuestro conocimiento, ¿no? Quisiera saber, por último, si es que tienen alguna duda, alguna inquietud para dejar de grabar la reunión, o todo está claro. ¿No? ¿No hay ninguna inquietud? Bueno, entonces, no nos salgamos todavía de la reunión, solamente voy a dejar de grabar. Parece que hay un chat aquí. No, no hay ningún chat. Bueno, entonces